de COVID positivo en el ámbito militar en 2 edificios muy importantes. Ya les vamos a contar todos los detalles, ya les vamos a ampliar esta información de último momento, una información urgente que, reiteramos, está generando máxima preocupación entre las autoridades militares. Ya les vamos a contar todos los detalles esta noche en 4 días. Alerta por 2 casos en 72 horas de personal militar en el medio de esta pandemia. ¿Cómo te va, Ezequiel? Buenas noches. ¿Cómo te va, Facundo? Y contarte además que había venido la cuestión controlada del COVID-19 en lo que tiene que ver con el personal militar. Había habido un pequeño foco allí en Tierra del Fuego que había sido controlado por el Ministerio de Defensa, y ahora la alerta por 2 casos inesperados. Claro. Y por 2 casos luego de que venían con muchos días prácticamente sin casos nuevos. Mira, Ezequiel, la información que tenemos, que estamos manejando, que la acabamos de confirmar, por eso este comienzo distinto, con una información de último momento aquí en 4 días, es que está confirmado que hay una suboficial del área administrativa del edificio Libertador. Estamos hablando de la sede del Estado Mayor Conjunto y aparte la sede del Ministerio de Defensa. Ahí en Paseo Colón, muy cerca de Casa Rosada, un lugar clave, donde están todas las autoridades, desde el ministro hasta todos sus secretarios de Estado. Bueno, se acaba de confirmar oficialmente que hay una suboficial del edificio Libertador, repito, del área administrativa, que acaba de confirmarse el diagnóstico de COVID-19 positivo. Y hay otro caso, atención, de otra mujer en el edificio Libertad. Es el edificio de la Armada, es el que está enfrente a Comodoro Pi, ¿sí? Es una teniente de navío, ¿sí? Que aparentemente en este caso tiene pocos síntomas, pero tanto en el edificio Libertador como en el edificio Libertad, tanto en la sede del Estado Mayor Conjunto como en la sede justamente del edificio Libertad de la Armada, han tenido que activar rápidamente el protocolo, tuvieron que aislar todo el equipo que estaba trabajando con estas 2 personas. No vamos a contar mucho más detalles para que obviamente no se identifiquen a las personas, pero hay máxima preocupación en el ámbito militar por esto que estamos contando aquí antes en A24. Es un anticipo de 4 días y también estamos en vivo, hay más información. Y me voy a ir rápidamente con Marcelo Padovani en la sede del Otamendi. Está internado el ministro de Salud, Ginés González García, que va a permanecer allí al menos hasta mañana, allí en el sanatorio. Fue trasladado, recordemos, de su casa luego de sufrir dolores en el brazo. Ahí Marce va a contar todos los detalles. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facu? Buenas noches. Y está por pasar, bueno, ya entramos a la noche, pero digo, está por pasar su primera noche aquí y según dice el propio ministro, espera que sea la última noche aquí internado en el sanatorio Otamendi, el ministro de Salud, Ginés González García. Bueno, ya lo hemos informado ampliamente a través de toda la cobertura de A24, Facu, pero si te parece, damos el resumen para aquellos que recién llegan a casa y pueden prender la tele para ver un ratito. Bueno, el ministro tuvo un adormecimiento, vamos a hablarlo en términos no médicos, porque creo que se llama parestesia el término, pero tuvo un adormecimiento en el brazo izquierdo. En el brazo izquierdo inmediatamente vino él por sus propios medios, y según contó él esta noche, vino por sus propios medios aquí al sanatorio Otamendi. Y a partir de allí, Facu, se disparan una serie de estudios que se tenía que hacer el ministro, y por eso ha permanecido todo este día miércoles aquí en el sanatorio esperando los resultados que seguramente van a estar en las próximas horas. El propio ministro, Facu, confirmó, como te digo, hace algunos minutos, que tiene un hematoma subdural, pero de vieja data. Es un hematoma subdural que tiene desde hace algunos años y que eso aparentemente le habría provocado el malestar por el que vino aquí al sanatorio Otamendi en el transcurso de la mañana. Y dijo además, Facu, te cuento, que mañana espera estar sentado en el ministerio, en su sillón en el Ministerio de Salud, para seguir de cerca todo lo que tiene que ver con la pandemia, es decir, continuar trabajando a partir de mañana jueves. Bien, quédate ahí, Marce, en vivo, porque obviamente es una de las noticias del día. Va a pasar la noche allí en Internación. Está el doctor Trevisono con nosotros. Doctor Trevisono, ¿cómo va? Muy bien, Facundo. Gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Contrario. ¿Es para preocuparse lo que tiene el ministro, lo que acaba de contar Marcelo? ¿Cuál es el cuadro? Bueno, el cuadro es de un coágulo que se forma entre la dura madre, es decir, la membrana que recubre el cerebro, que muchas veces puede ser
a consecuencia de un traumatismo, de un golpe. A veces en las personas que a cierta edad toman anticoagulantes o antiplaquetarios como la aspirina, claro, se puede romper una venita, o generalmente, más comúnmente, o una pequeña arteria, y se llena de sangre. Ahora, lo que parece que el ministro tiene un coágulo de vieja data, es decir, no recuerda ningún traumatismo, por lo menos reciente, y evidentemente lo que sí le dio síntomas que se llama parestesia, ese cosquilleo o adormecimiento, sí, de la mano. Según lo que relataron, Edgardo, y me parece que esto es lo importante, estaba comiendo y sintió que no podía hacer fuerza con uno de los brazos, o para pinchar o para cortar, y esto obviamente estamos hablando de una persona muy formada como es Ginés. Rápidamente se dio cuenta que algo no estaba bien, ¿no? Sí, bueno, eso se llama paresia, es decir, la disminución de la fuerza o pérdida de fuerza se llama paresia, y el cosquilleo u hormigueo se llama parestesia. Pero justamente es uno de los síntomas de alarma, y como bien vos decís, y nos alegramos que el ministro esté bien, de que él se dio cuenta rápidamente como médico y fue a hacerse los estudios, porque tomado en tiempo y forma, y además con controles, si eso no crece, no necesitaría una intervención quirúrgica. Claro, ahí vuelvo con Edgardo. En minutos vamos a volver sobre la causa del espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. En minutos con Ezequiel les vamos a contar más detalles. Ha sido un día con muchísima información. Hoy se reunió la comisión bicameral. En minutos, documentos exclusivos. Tenemos nuevos detalles de una causa que ya empieza a tener querellantes. Ya algunas de las personas investigadas, espiadas, pinchadas, ¿sí? Se presentaron como querellantes en la justicia y quieren, obviamente, acá tenemos parte del expediente, ser parte justamente, valga el juego de palabras, en esta causa. Está con nosotros el padre Pepe. Hace muchos años lo conocía el padre Pepe, hoy está en la Cárcova, hace muchos años peleaba contra, si se quiere, y entiéndase este juego de palabras, contra el flagelo, contra la pandemia de la droga en las villas, del Paco en los barrios, y hoy le toca estar ahí en la primera línea de batalla, en los barrios vulnerables. Tanto se habla de los barrios vulnerables por estas horas, y ahí está el padre Pepe escuchándonos. Padre, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Cómo anda usted? Le pregunto primero, ¿cómo está ese día a día? Bien, bien, acá realmente con días muy parecidos. Desde que empezó la cuarentena, estamos trabajando, haciendo realmente de nuestras capillas lugares de ayuda, de asistencia, más que nunca. Nosotros fuimos a ver al presidente Fernández hace ya casi 60 días, supongo yo, y dijimos, bueno, a los curas villeros dijimos, nuestras parroquias van a estar al servicio y a la altura de lo que necesita la patria ahora. Y bueno, en los barrios vulnerables sabíamos, por justamente haber consultado con gente que sabe de medicina, de lo que fue la pandemia en Europa, de que los sectores vulnerables eran los más atacados, y por eso pusimos estas parroquias en una clave de servicio y de solidaridad, muy grande, y la verdad es que estábamos contentos porque la comunidad es la que respondió. Y me comentaba la otra vez un colega tuyo, que es Graña, cuando vino de visita por acá, vio que había ollas arriba de un altar, me dijo, pero padre, ¿no dice nada a la gente que viene a misa de esto? Le digo, no, mira, los que están cocinando son los que vienen a misa. Y la verdad que le dio mucho gusto a él saber que estas comunidades unen mucho lo que es la oración, su espiritualidad y la acción, ¿no? Concreta. Padre, ¿usted siente que los que no vivimos o aquellos que no están adentro de los barrios vulnerables comprenden lo que verdaderamente sucede en los barrios vulnerables? No, yo creo que es distante, ¿no? Es decir, que cada mundo en sí encierra una lógica muy diferente. Vos fíjate que el gran paso que da Carlos Mujica y sus compañeros fue ir a vivir a las villas. Claro. Y a nosotros heredamos eso, porque elegimos ser cura de las villas, y el vivir dentro del barrio nos permite conocer a la gente en todas sus dimensiones, y realmente nos permite valorarlo. Creo que eso hace que no es que venimos un rato y nos vamos, porque eso es lo que pasaba antes. Hoy una parroquia venía, misionaba, después volvía.
el hecho de vivir en un lugar te permite estar en un contacto permanente y eso ayuda mucho a conocer. Nosotros tenemos muchos voluntarios que vienen de afuera y estar en esa empatía permanente con la gente del lugar les permite conocer en algo, pero es difícil hablar de los barrios y te digo que muchas veces los funcionarios, muchas veces de distinta gente con buena intención que se acerca, por ahí no terminan de conocer lo que es realmente un barrio popular, ¿no? ¿Siente que el presidente en este caso sí está siendo empático? Después quiero volver un minutito sobre el concepto de empatía, porque me parece que es un concepto que uno le encuentra raíz en lo religioso. ¿Pero usted cree que el presidente sí está siendo empático con los barrios populares? Sí, mira, yo creo que para mí una cosa muy importante del presidente Fernández fue el privilegiar la salud y la última vez cuando se dirigió al pueblo argentino, hablar estrictamente de los barrios populares y poner el foco ahí significa que realmente ha comprendido que acá está el tema, pero meses antes, 2 meses antes, cuando fuimos a ver al presidente, nosotros le planteamos algo que en ese momento no se veía, que era el tema de que se hablaba de quédate en tu casa, llévate el trabajo a tu casa, y la gente no se podía quedar en la casa porque es una casa multigeneracional donde vive el abuelo, el padre, los hijos, los nietos, todos juntos en una misma habitación. Es muy difícil estar adentro haciendo una cuarentena. Y por otro lado, también es muy difícil llevarse el trabajo a la casa cuando vive changa. Claro. Entonces eso se lo planteamos al presidente y el presidente lo entendió en una comida que tuvimos con él en Olivos, que nos invitó, y él mismo dijo, hagamos un spot en donde hagamos esto que ustedes nos dicen, quédate en tu casa, quédate en tu barrio, lo podamos transmitir, ¿no? Sin la posibilidad de tener encuentros, ni deporte, ni nada. Pero sí esto de extender un poco la casa al ámbito de lo público, la vereda, por lo menos. Claro. Porque eso es difícil, porque si no, los chicos entran, salen y terminan contagiando al pobre abuelo que está dentro de la casa. Padre, en las últimas horas se habló muchísimo del sur, del conurbano, del barrio azul, de Villa Azul, y se habló mucho y hubo opiniones discordantes, se habló de que era un gueto militarizado, hubo sectores de la oposición que hablaron de esto, gente del mismo gobierno, Daniel Menéndez de Barrios de Pie, dijo están armando un gueto para pobres. ¿Usted qué interpretación, qué mirada tiene de lo que está sucediendo allí en el sur, en Quilmes y Avellaneda? Mira, yo creo que habría que dejar hablar, en este caso, a los curas, a la gente de las organizaciones de ahí, a la gente, a los mismos barrios, los mismos delegados de los barrios, porque es difícil, son situaciones difíciles en donde se trata de solucionar un problema, se trata de... acá han llegado, por ejemplo, con el plan Detectar, y nos han dicho acá en Carcova que era muy importante cuando hay en el barrio aislarlo, claro, tener un control sobre la realidad. Entonces, a mí me parece que hacer política en este caso no es bueno. Creo que es importante dejarlo en manos de los que saben y también de los que son oriundos del lugar, ¿no? A mí me interesaría hablar en este momento que no lo pude hacer, con los curas de la zona, con los dirigentes políticos de la zona, con los vecinos comunes de cada zona, porque a lo mejor ellos tienen una mirada y por ahí lo demás es una especie de no sé, de palabra o de sí, parte del debate, ¿no? Parte del debate, claro, parte de la discusión. A mí no sé, si lo mismo pasara acá en Carcova, y no te sabría qué decir, porque por ahí diría, bueno, vengan a la parroquia, acá tratamos de solucionar las cosas, tienen toda la parroquia como acá, que tenemos las aulas de la escuela a disposición de la gente, claro. En la iglesia se hacen los trámites de ANSES, y se viene a hacer el IFE, en la puerta de la iglesia se da de comer, o sea, creo que cada barrio tiene su lógica, creo que lo tienen que resolver ahí, claro. Y me parece que es muy importante escuchar a los protagonistas de él, porque si no, ha pasado también con otros municipios, en donde por ahí se expresan opiniones que no son las que son propias de la gente. Claro. A ver, padre, recién hablábamos de un término que es la empatía, sí, que es un término sí, que se extrae, ustedes han estudiado seguramente mucho, y saben que la empatía es un concepto, el pensar en el otro, en saber que hay un otro, en reconocer, ¿sí?, a un otro,
hay obviamente un concepto que viene de lo religioso. ¿Usted siente que la Argentina, en términos generales, es un país empático? Mira, pienso que en algún momento sí, y te diría, por ahí hay una Argentina mucho más vasta. A mí me pasó, ¿te acuerdas cuando me amenazaron que estaba en Villa 21? Fui a Santiago, Sí. y en Santiago estuve 2 años, ahí conocí mucho más el interior. Creo que hay una Argentina mucho más grande que la que se puede ver en los grandes centros urbanos, ¿no? A mí me parece que en la villa hay mucha empatía, en el interior también. A veces esta movilidad, este ruido, no sé, esto que genera las grandes ciudades a veces es difícil, ¿no? Pero Claro. en sí que se puede dar, y creo que el momento que viene del post-pandemia va a ser muy importante, porque la pandemia lo que puso fue al descubierto todo lo que todavía deudamos en Argentina, o sea, un sistema de salud precario, un sistema laboral precario, un sistema de vivienda precaria, o sea, un montón de situaciones que vienen desde hace muchas décadas sin ser resueltas por la clase dirigente. Entonces, me parece que es una gran oportunidad para que la clase dirigente, una vez que la pandemia, ojalá haya sido un pasado, se pueda reconstruir una Argentina en base a la organización que supimos tener, ¿no? Y creo que en ese sentido el concepto de comunidad organizada es la que debe fortalecerse, porque entre un Estado presente y las organizaciones libres del pueblo, como pueden ser las parroquias, los clubes, las organizaciones, pueda realmente reconstruirse el tejido social de la Argentina. Claro. Eso es muy importante. Padre, ¿cómo es la vida para ustedes y para los fieles sin misa? ¿Cómo se desarrolla la vida de un barrio donde la gente, mucha está acostumbrada a asistir a misa y ustedes a dar misa, ¿no? Mira, estamos dando misa vía WhatsApp. Qué raro eso, ¿no? Es raro. Facebook, acá me señala. Facebook. La confesión por WhatsApp, padre, Mira, es ¿cómo? difícil, ¿eh? Qué raro Hay que eso, confesarse padre. por WhatsApp. Yo creo, realmente, salvo parroquias como la de las villas, que tienen mucha ida y venida por todo este trabajo social que hacemos, a mí me parece que tendrían que habilitarse realmente la conexión espiritual que la gente necesita, Claro. porque así como necesitan a lo mejor un psicólogo, alguno, son momentos de gran tensión que Claro. se vive en la vida personal o familiar. Y creo que no se pierde nada, no se viola ningún tipo de cuarentena si las parroquias o cualquier credo tiene abierto y puede atender una persona tras de otra, así como hacen fila para ir a un supermercado chino, tranquilamente puede hacer una fila para poder hablar con un sacerdote, con una religiosa, con un psicólogo, como tenemos nosotros en la parroquia. Entonces, a mí me parece que en ese sentido tienen que dar un paso más, porque hay mucha Claro. tensión en la gente y hay que ayudar a la gente a superar estas tensiones que se viven Claro. dentro de una misma. Padre, y esas tensiones se traducen en que hay gente que seguramente no está comiendo, seguramente hay gente que hay que ver cómo está el tema de las adicciones. Usted ha trabajado mucho el tema. Bien. Ahí es cuando Sí. usted apunta a las tensiones que se dan en el territorio. Sí, también en cualquier lado, vos fíjate, a lo mejor un problema de pareja, un problema de estar muy nervioso, problemas de ansiedad, hay muchos problemas que pasan, atraviesan la mente y el corazón de cada persona y que realmente necesitan de una atención, que no es solamente, y que está muy bueno, y por eso yo abro la iglesia para que se haga el IFE, abro la iglesia para que se debe comer, lo hacemos y son todos voluntarios nuestros, estamos dando a comer a 3.000 personas todos los días acá. ¿Cuántas Entonces, yo lo que personas? digo es- ¿3.000 personas? Sí, 3.000 personas por día, con un equipo de voluntarios que desde el primer día de la pandemia hasta hoy no reciben un peso, lo hacen solamente de corazón. ¿Cuánto se Y yo incrementó, digo, padre? Perdón, Ezequiel Spillman. ¿Cuánto se incrementó ahora? ¿3.000? ¿De cuánto cuánto? venían? Claro. Empezamos con 300 y terminamos con 3.000. Claro. Hoy día, ¿no? Pero yo digo, ¿cuánto más importante también es para una persona que está atravesando un problema espiritual, psicológico, de grandes tensiones como las que hablábamos recién, el poder ser escuchado, ¿no? Entonces, es muy importante también que se habiliten, no solamente la nuestra, porque la nuestra está abierta y la gente está acostumbrada a atender las iglesias para cumplir esta misión
Y digo, la iglesia, y cualquier iglesia, Claro. y cualquier sinagoga, y cualquier lugar en donde la gente pueda ir a hablar de su fe, ¿no? De su vida, de sus problemas psicológicos, de sus problemas espirituales, lo que sea. Creo que es totalmente necesario. Bueno, padre, le agradecemos muchísimo este tiempo. El compromiso era no hacerlo muy extenso, porque imaginamos que un día suyo debe ser largo. ¿Cómo va a ser su día de mañana? ¿A qué hora arranca el día? Y arrancamos temprano, mañana si Dios quiere voy a la cárcel porque acá en la 48 de San Martín está haciendo tapabocas y quiero ir a acompañar ese grupo que está ayudando a esta zona de Reconquista. Y después, bueno, seguiré visitando las capillas porque tenemos 5 puntos en donde se ha de comer. Claro. Y bueno, vamos a tener bastante tarea mañana. Y estamos preparando una capilla para hacer una casa de hospitalidad para gente que necesita estar, no tiene cama. Y bueno, hay varias cosas que tenemos que realizar mañana. Bien. Y bueno, se nos cambió un poco La vida, a todos, padre. Sí. Por último, Gracias. ¿habló en el último tiempo con el Papa Francisco? No, pero sí sabemos, a través de un mensaje que nos dio, que estaba contento con esta tarea que estamos realizando, nos invitó a seguir cumpliendo con ella y a seguir defendiendo la vida siempre y en toda forma, ¿no? Padre, muchísimas gracias. Y ahí, ni bien terminemos la nota, ya lo estoy despidiendo. Ahí Ezequiel tiene una información que no es buena, que viene del sur del conurbano, así que seguramente le va a interesar la noticia. Padre, muchas gracias. Gracias por estar estos minutos aquí con Gracias, nosotros. Paco. Gracias. Gracias. Información de último momento. Ezequiel Spillman, información de último momento, atención. Y la mala noticia viene desde Quilmes, desde Villa Azul, Facundo, porque se acaban de confirmar 23 casos nuevos en Villa Azul de vecinos de este asentamiento que fue cooptado, que fue cercado por la policía bonaerense, que no puede entrar nadie, ni entrar ni salir, y en total ya son 196 casos en Villa Azul, 23 nuevos hoy. Recuerden que hay una serie de testeos que se están realizando, con lo cual es probable que aparezcan más casos, pero sí, 23 casos nuevos, ya suman 196 en el barrio. El nivel de positividad de los testeos, Facundo, está arriba del 50%. Se habla de cerca del 65% de aquellos que se testeó de la villa dieron positivo en coronavirus. Ahí subrayemos eso, Ezequiel. Es el dato más preocupante, el nivel de positividad que dan en relación a la cantidad de testeados. Claro, porque muchos de ellos estaban asintomáticos y fueron contactos estrechos, por ejemplo, y el porcentaje de positividad, cuando lo comparás, por ejemplo, con la Villa 31, es muchísimo más alto en Villa Azul. Ergo, se contagió muchísima más gente por el contacto estrecho acá que en otras villas, en otros asentamientos de la provincia de Buenos Aires, hasta hoy, ¿no? Bueno, pasó lo que veníamos contando, lamentablemente. Parte de las noticias que vamos dando es lo que uno recuerda ya en este vértigo en el que vivimos, que advertíamos y que advertían los infectólogos y los especialistas 10, 15, 20 días, un mes atrás. En algún momento pusimos la mirada en los geriátricos y lamentablemente terminaron siendo noticia. En algún momento se habló mucho de las cárceles y lamentablemente, debate de por medio, terminaron siendo noticia. En algún momento se dijo el coronavirus va a llegar a los barrios populares y hoy estamos cada 5, 6, 7 horas renovando lamentablemente la cantidad de infectados en este barrio, con un altísimo nivel de contagicidad. Está el doctor Omar Sued con nosotros, gentilmente nos va a atender un ratito. Hola Omar, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿Qué tal? Buenas ¿cómo noches. estás vos? Muy bien. Bueno, lamentablemente tenemos que seguir dando información y dando referencias de algo que seguramente habremos conversado con vos 20 días atrás, un mes atrás. El coronavirus llegó a los barrios populares y era lo que no tenía que pasar, pero pasó. Sí, hace el 21 de abril el primer caso en el barrio 31 y ahora mirá, estamos con una epidemia con el 95% de los casos del país concentrados solamente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, y de eso una gran contribución en barrios vulnerables, ¿no? Pero también está aumentando mucho la circulación en la ciudad en general. Así que también eso, digamos, llegó a los barrios vulnerables a través de la ciudad, pero también está circulando en la ciudad en forma importante, ¿no? Doctor, cuando se ataca el problema como solución de hacer esta suerte de barrera sanitaria, de la cual tanto se habla, tanto se discutió,
yo recién nombraba, bueno, palabras que se han utilizado, se habló de gueto militarizado. ¿Usted cree que es la manera de atacar el problema? Bueno, hay que lograr el distanciamiento físico y cada distrito va a imponer diferentes condiciones en función de la posibilidad sanitaria que tenga. Para poder cerrar un espacio hay que asegurar que llegue agua, que llegue comida, claro, que llegue servicio médico y que llegue, digamos, y que se pueda, la gente que trabaja, que es esencial, pueda salir, porque tenemos, entonces eso es realmente muy poco probable de que sea posible en barrios tan grandes de 50.000 personas. Claro. Imagínate que hay que dejar salir 3.000, 4.000, 5.000 empleadas de seguridad, enfermeros, enfermeras, gente que trabaja en hospitales, en diferentes partes del hospital, ¿no? Y mucha de esa gente vive en estos barrios vulnerables. Entonces, realmente eso, más la dificultad de poner comida, más la dificultad de poder sacar a la gente que necesita atención rápida, urgente, es mucho más rentable ir casa por casa, tocar la puerta y ver si tienen infección y si en ese caso tienen síntomas, llevarlo a algún centro de contención. Claro. Claramente la estrategia posiblemente sea mejor así. Y habría que repetirla, ¿cree usted, doctor Sued, en otros lugares? Usted habló, me llamó la atención porque dijo, ya hay una epidemia dentro de la pandemia en los barrios populares. ¿Lo interpreté bien? Sí. ¿Me lo hay explica? un brote epidémico en este momento, quiero decir, la pandemia es la epidemia en todo el mundo, obviamente, ¿no? Pero en Argentina lo que estamos haciendo es diferentes brotes epidémicos en diferentes lugares. Empezó en hospitales, siguió en geriátricos, ahora estamos viendo estos brotes en estos barrios vulnerables que son muchísimo más difíciles de controlar, son muchísimo más contagiosos y que están afectando y están haciendo, digamos, como el motor de marcha, la locomotora de marcha de la epidemia en la Argentina. Claro. Hoy los casos se quintuplicaron y a expensas del aumento del contagio en estos lugares donde el distanciamiento es difícil, donde la gente convive en forma muy hacinada, en casas muy precarias, y entonces eso facilita la transmisión de forma muy importante. Claro, y al pasar también usted dijo que la transmisión comunitaria fuera de los barrios populares, donde transitamos todos nosotros, por la propia Capital Federal. Mire, yo hoy a la mañana temprano vi una imagen de la avenida Corrientes que era impresionante, la cantidad de gente que había, la cantidad de autos, motos, bicicletas, gente caminando por la calle, digamos. Sí, por eso tenemos que pedirle a la gente que trate de quedarse en la casa. Estamos en el distrito que más transmisión de coronavirus tiene y el distrito que está mandando personas con infección a otras partes. Claro. Hace 2 días hubo un problema grande con una médica en San Juan por un paciente derivado desde acá a San Juan que se contrajo coronavirus en la internación a través de un contagio intrahospitalario. Hoy llegó a Jujuy un chofer, llegó hace 5 días, pero hoy se detecta en Jujuy un chofer de camiones que vino de Buenos Aires, claro, que llegó a una provincia que hace 55 días que no tenía transmisión, ¿no? Entonces hoy la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tienen que ser conscientes que tienen que intentar reducir el número de contagios porque son el motor de la epidemia en toda la Argentina. Usted sabe que provincias no tienen casos. Claro, claro. Quiere decir que el AMBA, el área metropolitana, se convierte en exportadora del coronavirus al resto del país. A los pocos casos Exacto. que vemos son casos de gente que cuando uno hace la línea epidemiológica vienen de la zona metropolitana. Exacto, así que si tuviéramos que hablar de cerco, habría que poner un cerco alrededor del AMBA, dejar los 11 millones de argentinos acá adentro y dejar la otra Argentina con los 2/3 de argentinos afuera sin coronavirus, claro, digamos, ¿no? Mire, doctor, mientras usted está hablando, estamos viendo imágenes de lo que fue hoy a la mañana. Hoy lo dimos en el equipo de noticias, bien temprano, a las 10 de la mañana. Es un día cualquiera, es un día común. Un día cualquiera, no sé si usted lo está viendo, pero es un día completamente cualquiera. Miro al costado, perdón, porque... No hay problema. Pero los colectivos funcionando, los taxis, las motos... Yo digo esto y digo, quiero... Recién hablábamos con el padre Pepe de ser empáticos. Yo sé que hay un montón de gente que no la está pasando bien. Sé que hay un montón de comerciantes que tienen la necesidad, aunque sea de abrir un minuto su comercio o un rato para poder facturar, aunque sea el 20% de lo que facturaban mínimamente. Pero claramente cuando uno ve estas imágenes, estamos hablando de una cuarentena imperfecta. Esto lo decía Eduardo López, es una cuarentena imperfecta. Esto ya no es cuarentena, digamos, si nosotros comparamos esto con lo que habíamos visto en la ciudad hace 60 días,
donde realmente había un 10% de movilidad en la ciudad nada más con respecto a un día normal, esto debe haber un 70-80% de movilidad, no es cuarentena, por más que le pongamos el nombre de cuarentena, no es cuarentena. Entonces justamente estamos, digamos, si queremos salir, justamente esta no es la manera, porque en 2 semanas vamos a tener un pico todavía mayor de transmisión, ¿no? Entonces, realmente tenemos que mantener, si de todos modos está permitido el comercio de barrio, habría que limitarlo a que sea realmente de barrio, claro, y que realmente la gente que no necesita salir a comprar ese comercio de barrio, que no salga, que se quede en la casa, no utilice el transporte público, porque hay mucha transmisión en la ciudad. Y lo que es muy importante es que la gente vaya a hacerse los diagnósticos ante el menor síntoma, 37.6, y cualquier tipo de resfrío tiene que ir, porque si no va a seguir transmitiendo a otras personas. Y tiene, digamos, si el estudio le da negativo, tiene que quedarse en el aislamiento domiciliario que le van a indicar durante 1 semana o 2 semanas, porque no siempre el negativo, claro, es totalmente negativo, claro, digamos, hay falso negativo. Claro. Doctor Zoe, ¿cómo anda? Ezequiel Spillman, le quiero preguntar 2 en una, pero a ver, por ahí son alguna más sencilla de responder que la otra. La primera es, ¿cuál es la situación hoy en las unidades de terapia intensiva? Tengo entendido que son aproximadamente un poquito más de 200 las que están ocupadas, que representan un porcentaje bastante menor, digo, ocupadas de coronavirus, y si estábamos todavía con margen en cuanto a las terapias en las camas de terapia intensiva. Y por el otro lado, el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, estuvo contando en esta semana que el famoso pico de la curva, doctor, podría llegar a extenderse entre 6 y 10 semanas para que empiece a descender y finalmente las flexibilizaciones, comparado con el aislamiento que tenemos ahora, se empiecen a dar y se puedan sostener. Quería preguntarle por ambas cosas, ¿no? Mira, el tema de las terapias estaba más o menos un 20-25% ocupado de la cantidad de terapias en Ciudad de Buenos Aires. Hoy no es un problema, hoy. Pero hay algunas proyecciones que hacen algunos matemáticos de acá de Argentina, que si esta situación se extiende 3 semanas más, por el nivel, por la velocidad de aumento con la que se subió la curva en estas últimas 2 semanas, recordad que pasó de 25 días el tiempo de duplicación a menos de 7, claro, no sería sostenible si no se corta esta subida tan rápida en los próximos días. Entonces, en 3 semanas podríamos empezar a tener problemas con las terapias intensivas. Eso es lo que está modelado, pero bueno, esperamos con todo el detectar casa a casa, tratar de reducir esa curva. Claro. Sí. El otro tema, hay que tener en cuenta que cuando hay episodios tan grandes de contagio, las terapias no se llenan el día siguiente de la detección. Los pacientes que esta semana hemos detectado se van a complicar en 2 semanas, claro, en 1 o 2 semanas. Entonces, algunos de estos pacientes, ¿no? El 5% de estos pacientes, ojalá que ninguno, pero la cantidad de muertes y la cantidad de personas en terapia y la cantidad de muertes se van a empezar a ver a medida que madura la infección en estas personas. Doctor, ¿sabe que...? Y la otra pregunta se me fue. No, eran esas dos, la cama de terapia intensiva, claro, y la curva, ¿no? Si el pico podía durar de 6 a 10 semanas, como planteaba Fernán Quirós. Eso era, doctor, que por ahí faltaba completar. Sí, el pico es impredecible, porque en todo el mundo los picos bajaron cuando los estados impusieron las cuarentenas o impusieron medidas mucho más extremas, claro, para evitar la transmisión. Y después fueron aflojando esas medidas cuando ya habían empezado a controlar. Claro. Hoy la cantidad que nosotros que tenemos diariamente es muchísimo menos que la cantidad de casos que tiene Italia o España por día de infección. Y ellos están contentos con haberlo bajado la curva. Nosotros estamos muy preocupados porque justamente para nosotros el ascenso en la curva. Claro. Entonces, si estamos en la mitad de la montaña o estamos llegando al pico de la montaña o recién estamos en la base de la montaña, lo vamos a saber cuando empecemos a bajar la montaña, ¿me entendés? Entonces, claro, esto puede ser una montañita pequeña, una sierrita, o puede ser la Concagua. Claro. Entonces depende de nosotros, depende de los esfuerzos que hagamos en cortar esta transmisión. Sí, si yo contrasto esto, doctor, con lo que vemos, con lo que me le mostraba recién, hay un poco de sabemos de desazón. Vamos a seguir subiendo. Así no. Claramente sabemos que vamos a tener que empezar a escalar y vamos a tener que agarrar un palito para seguir subiendo la montaña, porque esto va a ser largo. Si vos querés un dato, por ejemplo, en España, la cantidad de muertes que hubo se produjo solamente con la infección del 5% de las personas que viven en España. 5 a 13%, depende de la comunidad, pero esa es la encuesta nacional
buscando anticuerpos después que pasó, digamos, el pico este famoso, ¿no? Claro. Eso significa que tenés 90% de la población en España todavía susceptible y que no se está infectando, y vamos a tener que ver en 2 semanas qué pasa ahora con la apertura, a ver si realmente vuelve a subir. Clarísimo, clarísimo. Yo quiero detenerme un minuto porque trato de proponerme, doctor, cada vez que hablamos con alguno de ustedes, con el doctor Trevisono que está acá, son todos muy generosos, nos brindan su tiempo, tratar de poder llevar un mensaje también alentador. Vengo escuchando, y ayer lo entrevistamos al doctor Pollack, lo que es el tratamiento con plasma recuperado. Quiero saber qué piensa de esto, si le genera expectativa o es un poco más cauto usted. Mirá, todo tratamiento que se pueda hacer para prevenir o tratar el HIV, yo soy un optimista patológico y tengo mucho interés en hacerlo, en participar, en tratar de implementarlo, llevar adelante y apoyarlo, porque alguna herramienta esperamos que demuestre eficacia. Todavía no hay resultados sabemos que es seguro, que puede acortar un poco la fiebre y la cantidad de días en terapia, según algunas pequeñas series en otros países, pero no tenemos ningún estudio que diga si es la solución. Por eso es que es importante el estudio del Dr. Pollack. Es muy importante hacerlo, y mientras más rápido tengamos estos resultados, podemos ver si podemos implementarlo. Porque además Argentina tiene la materia prima, tiene los recursos para hacerlo, y ya se ha organizado la gente del Instituto Maite y la gente del Ministerio para generar una red para producirlo a gran escala si es necesario, ¿no? Como muchas otras investigaciones que se están haciendo. Así que sí, tenemos optimismo de que se pueda hacer. Claro, este tratamiento, doctor, lo que si uno tuviera que hablar de fases de la enfermedad, ¿sí? Periodo de incubación, bueno, usted lo va a explicar mejor que yo, que apenas soy abogado y ni siquiera tengo la matrícula. Cuando uno habla de fases de una enfermedad, lo que haría el tratamiento por plasma sería atacar justamente el comienzo de la enfermedad y debilitar al virus en ese periodo. Bueno, es justamente una de las opciones que estamos proponiendo. Tradicionalmente el plasma se utilizó como un tratamiento de último recurso para pacientes que estaban muy graves en terapia y ya no se sabía qué hacer. Claro. Entonces ahora, como son anticuerpos que neutralizan el virus, lo lógico sería usarlo en fases más tempranas, en personas que sabemos que se pueden complicar o que tienen una chance alta de complicarse, en personas mayores con comorbilidades. Entonces, en ese caso, si yo tengo, por ejemplo, vivo con mi abuela y a mí me diagnostican COVID y mi abuela tiene 70, 75 años, yo sé que ella tiene un 20% de chance de morirse si se infecta. Claro. Entonces, si se infecta, me gustaría darle algo muy rápido que bloquee ese virus. Entonces, eso es lo que va a investigar el estudio y ojalá que el resultado sea bueno, porque sería una opción. Seguro. Doctor Sued, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Cierro este momento del programa, ya me meto con el tema espionaje ilegal en el gobierno de Macri con esta cifra, Edgardo, 4.349 recuperados. Es una cifra que alienta, hay que dar mensajes de expectativa. Te quiero escuchar también a propósito del tema del tratamiento por plasma, en un rato más cerca y lo charlamos, pero esta es una cifra alentadora también. Es una cifra importante porque fíjate vos que representa más del 30% de los casos totales, que ya llegaron a 13.933. Entonces, siempre hay que mirar los recuperados, porque cuanto más alto es el tema recuperados, quiere decir que vamos mejor. Como vos recién decías del número de terapia intensiva, eso aumentó, son 250 personas que están en terapia intensiva. Obvio que al aumentar los infectados va a aumentar la proporción de gente. Me acerco, Edgardo, en algunos minutitos y charlamos a propósito del tratamiento justamente con plasma recuperado. Momento de hablar de las repercusiones que ha generado la información que dábamos, que anticipábamos el fin de semana, que ha generado un alto impacto político, un alto impacto judicial. Ahí Spillman tiene mucha información de lo que hoy sucedió en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, pero esta causa, que es la causa por el espionaje ilegal que llevaba adelante el gobierno de Mauricio Macri, una causa que tiene un listado de gente que, acá lo podemos ver, que ayer lo revisábamos, ¿sí? Ya tiene esta causa, empezó a tener querellantes. ¿Qué significa que alguien quiera ser creyente, quiera ser creyente en una causa? Que quiera ser parte y que pueda efectivamente proponerle al juez y a la investigación proponer pruebas. Fíjense, hay 3 querellantes que ya podemos confirmar, como es el caso de la ex legisladora Silvia Rosquez, ¿sí? La hermana de Beatriz Rosquez, la
mujer, la esposa del ex gobernador Alperovich. El ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Hugo Matzkin, también se presentó como querellante. Y la tercera querellante, ¿sí?, es nada menos que una integrante del Gabinete Nacional, que es la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que figuraba en la lista de los pinchados, de los investigados, de los espiados en forma ilegal. Más detalle del expediente. Dame parte de la presentación que hizo la propia exdiputada Silvia Rosques, ¿sí? Es parte del expediente, es más de lo que accedimos. Ya Ezequiel me vas a contar bien qué pasó en la bicameral, ¿no? Así es, Facundo. Hoy hubo reunión en la bicameral. Hoy hubo reunión en el Congreso, diputados, senadores del oficialismo y la oposición, todos dedicados a este tema que estás contando. Se habló de la figura de José Luis Vila. Así es, y ahora te voy a contar quién es, además. Bueno, podríamos hablar de un testimonio fundamental, porque el propio un ex subsecretario que se presentó, ¿sí?, que se presentó y que dio un testimonio, brindó un testimonio que ya había brindado aparentemente en la propia justicia, que es escalofriante los detalles que cuenta de lo que le hicieron. Ya voy con vos, Ezequiel, y me avisan si está, ya está el diputado Leopoldo Moró. Me espera un minutito el diputado, ya voy con el diputado Leopoldo Moró. Fíjense, esto es parte del expediente, más de lo que estamos consiguiendo de esta causa que ha generado un altísimo impacto político y judicial. Esta es la presentación que hizo la ex legisladora Silvia Rosques, diciendo que en atención a, que se hiciera público maniobras de espionaje ilegal, que allí se denunciaron, me habrían tenido, entre otros, como víctima directa, a fin de solicitar, se presenta en la causa, se le permite el acceso remoto a las actuaciones a través del sistema digital, y se presenta tanto como se presentó, representada por el doctor Alejandro Rúa, se presentó Hugo Matzkin, el ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, representado por el doctor Damoriana, y empiezan a presentarse querellantes que son parte de aquellos que fueron justamente espiados, ¿sí?, espiados durante el gobierno de Mauricio Macri. Perdón, parte de la lista que Alejandro Rúa, además, Alejandro Rúa es el abogado de Cristina Kirchner, no cualquier abogado. Es el abogado de la expresidenta en la gran mayoría de causas que tiene, con lo cual tiene una conexión directa. Digo, te remarco esto porque no es un abogado más de Comodoro Pi, sino junto a Graciela Peñafort son los abogados de Cristina Kirchner. Bueno, está Leopoldo Moró en línea. Leopoldo Moró preside, ¿sí?, la Comisión Bicameral de Inteligencia. Seguramente habrá cosas que nos pueda contar, habrá otras que no, pero estamos frente a un escándalo político de proporciones. Diputado Moró, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo, ¿cómo anda? Bien, gracias por atendernos. ¿Estamos frente a un escándalo político? Yo digo que estamos frente a algo que excede un escándalo político, porque esta no es una cuestión entre políticos que se espían unos a otros. Esta es una mafia que se apropió de la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia a partir del 2015 y que puso en marcha un mecanismo sumamente perverso que también afecta al ciudadano del común, porque en definitiva, cuando alguien se mete con protección del Estado en la vida privada de las personas, o cuando se pretende amedrentar o estigmatizar a personas por su filiación política, religiosa, sindical, o cuando esto se utiliza, por ejemplo, cuando se invade la privacidad para extorsionar gente, esto abarca mucho más que un escándalo político. Es un escándalo institucional. Por eso digo que me parece que esto es un hecho muy importante. Yo, si me permiten ustedes, les quiero en primer lugar relatar qué sucedió hoy de primera mano, por razones obvias, en la comisión con la reserva del caso. Claro. El primer tema que tratamos, precisamente ustedes lo mencionaron recién, fue a partir de una denuncia que el miércoles pasado presentó en la comisión, y recogimos allí varios diputados, José Luis Vila. José Luis Vila, como ustedes dicen, fue subsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa durante la gestión de Cambiemos. Es un militante de la Unión Cívica Radical, un hombre de una vasta trayectoria que ha hecho aportes extraordinarios al proceso democrático desde la época de Alfonsín en adelante. Trabajó efectivamente en la Agencia Federal de Investigaciones, antes se llamaba la CIDE. También lo hizo en la gestión de la Alianza y también lo hizo en la última gestión anterior a que llegara Cambiemos al poder. Digo esto porque en algún lugar... ¿Y qué fue, diputado, qué fue lo que contó
Bueno, Vila. ahora paso a eso, pero primero quería aclarar esto porque no es un arrepentido. Es un denunciante, es una víctima de lo que ocurrió. Él sucintamente lo que planteó es que había sido víctima de una campaña de hostigamiento que había empezado con llamadas telefónicas exigiéndole que se retirara del cargo, después volanteadas en donde trabaja. Ustedes comprenden, trabajaba en el Ministerio de Defensa, no es fácil entrar a volantear ahí. ¿Volanteadas adentro del propio ministerio? Así es. ¿Volanteadas de qué, con qué contenido? Bueno, tratando de descalificarlo. Después volanteadas en la puerta del edificio del departamento donde él vive. Y por último, soy muy sucinto, le colocan un artefacto explosivo. En su momento esto tuvo alguna repercusión periodística, no excesiva, pero la tuvo, está en los medios de comunicación, que consistía en un pan de trotil con un celular para accionar... ¿Pan de trotil? Sí, ¿Pan de trotil? De 1 kilo. Nosotros tenemos la foto de esa bomba. Esa bomba felizmente no llegó a explotar, la hizo explotar la División de Explosivos de la Federal en medio de la avenida Callao. Pero lo importante de esta declaración es que él dice saber que hay una causa que se tramita por delitos de narcotráfico, donde uno de los narcotraficantes asume haber sido contratado o asociado como sicario para poner la bomba por un agente de la AFI. Pero espéreme, diputado, espéreme porque hasta acá, si esto no fuese la Argentina... Es una película. Estamos hablando, digamos, de una ficción. Claro. Usted habla de narcotráfico. A ver, lo que la Comisión Bicameral está investigando es el vínculo de narcotraficantes con agentes de inteligencia para amedrentar a quien era un funcionario del propio gobierno de Mauricio Macri. Exactamente. Y este narcotraficante da a conocer el nombre del agente, que yo no lo voy a dar a conocer. Perdón, ¿todo esto está acreditado y está judicializado? ¿Me permite decir? Claro, que obviamente, si le estoy diciendo que está en una causa judicial por narcotráfico, está judicializado. Y ahí se identifica a un agente de la AFI, o mejor dicho, un ex agente de la AFI que abandonó el servicio a mediados del 2019. Cuando nos llega a nosotros esta información a través de esta denuncia, nosotros verificamos los datos porque obviamente tenemos que hacerlo por razones de responsabilidad. Nos comunicamos con la AFI a través de un oficio, efectivamente nos confirmaron que ese agente o ex agente trabajó en la AFI en el periodo 2016-2019. Acudimos a otros expedientes judiciales, uno que nos envió el doctor Lijo, un testimonio en una causa donde aparece otra vez este agente de la AFI, una causa que nos envía el doctor Carsoglio de Avellaneda, donde también aparece, pero lo definitivo, además de la confirmación de la AFI que nos envió su legajo, es que en estas causas de Lijo y de Carsoglio, esta persona, este agente de la AFI, asume no solamente que era agente de la AFI, sino que se escuda, por decirlo de alguna forma, en el principio de obediencia debida, y denuncia que el ex jefe de operaciones, a quien menciona, le daba órdenes para dar vuelta a testigos, hacer acusaciones falsas, y que entonces él se negó. Por supuesto da el nombre también del ex jefe de operaciones. Por supuesto nosotros también verificamos si efectivamente fue así, nos enviaron el legajo, o sea que ya tenemos 2 ex agentes de la AFI identificados vinculados a este tipo de actividades. Bien, diputado, me espera un minuto. Sí, Ezequiel tiene información del perfil de este hombre de apellido Vila, ¿sí? Que efectivamente es el testigo que va a denunciar, es un testigo clave, pero que formaba parte del propio gobierno de Mauricio Macri, era subsecretario. ¿Quién es? Ezequiel, contanos bien. Así es, Facundo. Recién lo contaba muy bien el diputado Moró. Militante radical, especialista en defensa e inteligencia, de origen cordobés, fue agente de la CIDE y también trabajó en el Ministerio de Defensa cuando Alfonsín era presidente. A tal punto es especialista en temas de defensa que trabaja en la Fundación ALEM, que es la fundación que tiene el radicalismo, que de hecho la controla hoy la hermana del Coti Nosiglia. Efectivamente, Vila era un hombre de Nosiglia, a tal punto, Facundo, que en noviembre de 2015, cuando Macri gana las elecciones, Coti Nosiglia lo va a ver a Macri y le dice: tu hombre para la AFI tiene que ser Vila. Macri le dice que no, pone a Rivas y pone a Pagdalani, y en ese momento José Luis Vila va
como subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, primero con Julio Martínez y luego con Aguad. Fue mientras era subsecretario que denuncia este atentado que contaba recién el diputado Moró. Diputado, tenemos que cerrar, pero el cierre es suyo, lógicamente. Bueno, simplemente decirles que hoy por unanimidad la comisión decidió, a raíz de todo este paquete probatorio, abrir lo que se denomina un sumario de investigación. Se designaron 2 legisladores de la mayoría y uno de la minoría que tienen a su cargo tomar las tareas de la instrucción de la investigación sobre este hecho. Paralelamente también le enviamos a la titular de la AFI una nota solicitándole información acerca de las participaciones que tenía Gustavo Arribas en la denominada mesa judicial, que también ha sido una actividad de carácter ilegal, porque es un grupo que no está contemplado en ninguna ley, constitución, ni nada por el estilo. Y bueno, también recibimos copia de la denuncia que ayer hizo la interventora de la AFI, la doctora Camaño, donde lo que nos llamó la atención, y con esto cierro, es que además de los nombres prominentes que hay o conocidos, de dirigentes políticos conocidos, como los que ustedes acaban de mencionar, hay también en esos 80 nombres desconocidos. Claro. Pero no desconocidos para nosotros, porque tuvimos inmediatamente repercusión y hay investigación no ya sobre personas, sino sobre estructuras partidarias. En esos nombres hay buena parte de la conducción del Partido Nuevo Encuentro de Sabatella, buena parte de la conducción del Frente Grande, el Instituto Patria, casi todos los que trabajan en el Instituto Patria en distintas funciones, desde los que trabajan en la computadora hasta los que abren la puerta. O sea que estamos frente a un hecho más grave todavía que la investigación sobre una persona. Bien. Se estaba peinando, se estaba investigando fuerzas políticas completas. Claro. Y eso viola gravemente la ley de inteligencia, pero además viola la de seguridad interior y la de defensa nacional. Totalmente, es de una gravedad, diputado, con esto tengo que cerrar, de una gravedad institucional tremenda. Yo le agradezco, seguramente el tema dará para seguir y hay que, esperar qué camino tiene la justicia y que la justicia se expida. Gracias, diputado Moró. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Cierro con el doctor Trivisono. Edgardo, ¿qué crees que va a pasar en los próximos días? Porque nos quedamos con esa idea de Omar Sued que dice, si la cuarentena sigue así, completamente imperfecta, es factible que en los próximos días tengamos mucho más casos, ¿no? Sí, yo creo que estamos subiendo, hay una curva ascendente que seguramente aproximadamente a mediados de junio se puede dar el pico, y yo creo que después que pase el pico, los casos descienden. Cuando vos analizás las curvas en el mundo, fíjate vos, España, Italia, Estados Unidos, toda Europa está bajando. Es decir, y acá va a bajar, pero ellos todavía tienen más casos residuales. Claro. Lo que sí vamos a tener que hacer es controlar los brotes, pero hoy el problema preocupante son 3. Las villas, digamos, los barrios vulnerables, el personal de salud y los geriátricos. Ahí tenemos que poner todo el esfuerzo y cumplir hasta ahora con la cuarentena. Gracias, Edgardo. Un gusto. Chau, ese. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana nos reencontramos aquí en 4 días a las 10 de la noche, como cada noche aquí. Nos vemos mañana. Chau, chau.